Bueno, ya me dieron el ok técnico, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos en nombre de Claxo a la presentación de este libro de Marta Lamas, Ideología de género, con signos de pregunta, disputas políticas sobre la diferencia sexual. En este panel estaba prevista la participación de Karina Battiani, la directora ejecutiva de Claxo, que lamentablemente por cuestiones de agenda no nos puede acompañar, pero por supuesto envía sus saludos y sus felicitaciones por este hermoso, no solo interesante, sino, decíamos recién, hermoso libro que estamos a punto de presentar. Me acompañan en la mesa Laura Pautasi y Carolina Maldonado. Quiero agradecer en nombre de Claxo a UNRITS, que nos ha prestado un apoyo importantísimo para la realización de esta conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales, en el marco de la cual estamos presentando el libro de Marta Lamas, a quien también vamos a escuchar remotamente, a Marta Lamas, que no está aquí presente con nosotros, pero que nos va a acompañar también, la vamos a poder escuchar luego. Y bueno, nada menos que una persona de la talla, una intelectual y feminista de la talla y del recorrido y la trayectoria de Marta Lamas, autora de Claxo también. Así que, bueno, estamos muy contentas desde Claxo de poder estar presentes en esta presentación. Agradecemos una vez más a UNRITS y sin más demora le paso el micrófono a Carolina, la vamos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias a todas, todos por estar aquí el día de hoy. A nombre de UNRITS, por supuesto, agradecemos a Claxo por el espacio. Enviamos nuestros más cariñosos saludos a Karina, que sabemos que le hubiera encantado poder estar acá. Y bueno, entendemos a estas alturas de tercer día de conferencia y las agendas y la cantidad de trabajo que han tenido y de espacios en el que ha estado asimismo con Laura. Les agradecemos mucho el espacio de venir a este encuentro y a esta conversación, y por supuesto también a Marta, que en un momento la veremos, que está ahí ya conectada y la vamos a poder escuchar. Bueno, a nombre de UNRIST, o el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, primero que nada quiero enviar un saludo a nombre del doctor Francisco Cos Montiel, quien es investigador senior y coordinador del programa de justicia de género de este pequeño instituto de las Naciones Unidas. Y a lo mejor también para empezar a contar un poco y situar por qué UNRIST apoya la publicación de este libro de Marta Lamas, voy a contar brevemente qué hace UNRIST. Este instituto de investigación, pues es un think tank que depende del secretario general de las Naciones Unidas. Es un instituto pequeño, un equipo, staff también pequeño, pero la característica que lo distingue de otras agencias de Naciones Unidas es que no recibe aportaciones de los países, no tiene a países miembro como parte de su board, y esto nos brinda pues una posibilidad, así como muchos retos también, pero una posibilidad grande de tener independencia, de tener autonomía, de no estar sujetos a agendas de los países y una pues mayor agilidad y una capacidad de hacer preguntas que nosotros les decimos preguntas un poco incómodas, pero que empujen y avancen la agenda de la investigación para la acción y para el cambio. Eso a nivel institucional. A nivel personal, yo estoy también muy honrada de estar en este espacio. Yo soy una de las muchas alumnas de Marta Lamas, me dio clases hace como 20 años. Y para empezar a tocar un poco el porqué de este libro y el porqué de los temas y por qué ahorita, pues yo pensaba en la clase de Marta Lamas. Yo en la universidad me sentía que había entendido todo lo que tenía que ver con género y políticas. Yo dije, bueno, Joan Scott dice que el género es la construcción social de la diferencia sexual. Me queda clarísimo, no tengo ninguna duda, voy a salir al mundo y todo claro. Y lo que vemos ahora, en tantos años después, con tanta producción académica, con un movimiento feminista, movimientos feministas con muchísima fuerza, que están en lugares de toma de decisión, que permean a las generaciones más jóvenes, que está el discurso en el diálogo constante, como lo vemos aquí en Claxo. Lo que vemos en el contexto global pues es mucho más complejo.
Creo que también además de que se han complejizado los términos, la discusión, también hay mucha confusión sobre la misma, sobre qué queremos decir, sobre qué es lo que buscamos y cómo se entienden los temas desde diferentes trincheras. Vemos en el contexto global, y lo que lee Unris de este contexto, pues es un contexto de ideas antigénero, de movimientos conservadores. El libro, y lo podrán leer en los primeros capítulos, sitúa este fenómeno dentro de un marco más amplio de una crisis democrática global, caracterizada por el avance de proyectos autoritarios, el debilitamiento de libertades civiles, la fragmentación del consenso internacional sobre los derechos humanos. Además de los movimientos y de estos actores que menciona Marta en el libro, como la Iglesia, como los movimientos de extrema derecha, que usan este lenguaje de género para casi criminalizar conductas. También pasa en otros espacios, ¿no? Yo lo he pensado, no sé qué tan activos sean ustedes en redes sociales. Yo lamentablemente sí tengo una adicción terrible al Twitter todavía, no la recomiendo. El discurso es asomarse, da vértigo asomarse a esos discursos, ver personas que yo dudo mucho que si los encuentras en la calle te digan esas cosas, pero el anonimato, esa barrera que da las redes sociales para escribir odio, para crear divisiones, para poner en contra y estar en contra de los derechos de las personas, bueno, es tremendo. Y también hay que comentar, y esto lo comentaban en la presentación de este libro que hicimos en México, no solo es una fragmentación desde esos espacios contrarios a las ideas de derechos, de libertades, de progresismo, sino también desde la propia izquierda y desde las propias alianzas. Hay fragmentaciones, hay debates en los que no estamos de acuerdo, hay confrontaciones y nos estamos peleando, ¿no? Y lo que yo considero que hace este libro, que es una aportación enorme al momento en el que estamos, es que hace una examinación de las condiciones sociales, políticas y culturales que han permitido que esta retórica se expanda, documentando los impactos más concretos, como retrocesos normativos, censura educativa, restricciones a derechos sexuales y reproductivos, ataques a las personas LGBTIQ y más, y desfinanciamiento de políticas públicas con perspectiva de género. Y es exactamente ese contexto el que vuelve un libro como este tan relevante para Unris, porque desde esta perspectiva, este libro no solamente ofrece un diagnóstico preciso del backlash antigénero, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre cómo responder colectivamente desde la política pública, la academia y los movimientos sociales. Yo pensaba, recientemente también acabo de terminar de leer la nueva novela de Chimamanda Adichie, una escritora nigeriana que también ha sufrido embates en esta batalla cultural de las ideas. Y ella comenta que sigue siendo muy necesario abrir los espacios para entender las preguntas sobre las cuales estamos peleando. Porque muchas veces ni siquiera tenemos las preguntas claras, ni siquiera las hemos formulado, y el seguirlo haciendo, seguir teniendo espacios, colocar conceptos y seguir conversando es más relevante que nunca. Y bueno, para cerrar simplemente esta presentación por parte de Unris, comentar que consideramos sumamente pertinente este libro porque nos ayuda a esclarecer conceptos, a conocer el desarrollo de los debates, dónde viene todo eso que leemos ahora en las redes sociales, pues está cimentado en el camino que han tomado estos debates y en el libro nos ayuda a situarlos en los contextos actuales. Es un libro muy relevante para el movimiento feminista, es un libro relevante para la academia, pero también es un libro muy relevante para las personas jóvenes. En la presentación también en México había una sala llena de estudiantes, de gente muy joven, que creo que quiere eso, ¿no? Que quiere entender y quiere acercarse a estas ideas, y pues este es un gran instrumento para eso, ¿no? Para cualquier persona
curioso en comprender cómo podemos construir desde un piso común, desde la solidaridad, para construir desde los ideales compartidos y no desde esto que llamamos el narcisismo de las pequeñas diferencias, sobre todo cuando hablamos de este frente común que queremos construir para un mundo con derechos e igualdad. Entonces, pues muchísimas gracias a todas y todos por estar. Muchas gracias a Claxo. Gracias, Laura, por estar aquí el día de hoy. Y muchísimas gracias a Marta también, que en un momento nos acompañará. Y pues para un breve comentario sobre el libro voy a darle la palabra a Laura Pautasi, que no necesita presentación, ha estado en tantos eventos y también ha enriquecido tanto los debates, que será un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, todes que están aquí y en particular a la gran y querida Marta Lamas. La verdad que este es un desafío enorme, una gran responsabilidad también tener esta posibilidad de disparar algunas ideas. Lejos voy a estar de comentar este libro por varias razones. Primero, por el respeto y la profundidad del trabajo intelectual que viene desarrollando esta antropóloga feminista, que así en confianza decimos Marta, pero realmente ha generado una producción en América Latina que trasciende las fronteras y que realmente ha sido un disparador generacional e intrageneracional muy importante en la construcción de un pensamiento feminista que, como a mí me gusta decir, es autóctono. Y entonces simplemente voy a aportar algunas ideas. Lo tuve muy recientemente en versión virtual el libro. Por suerte ahora está en papel y es preciosa la edición, eso también celebrar. Y también celebrar la decisión de UNSRID con un prólogo de Magdalena Sepúlveda, que es la flamante directora, o hace muy poco, 2 meses, que es directora de UNSRID. Y también celebrar que este organismo de investigación de Naciones Unidas tiene una latinoamericana, una chilena, una activista de derechos humanos y mujer, y esto también es importante para celebrar en la línea de esta discusión. Así que, bueno, gracias también por invitarme a leer. Yo recordaba que con la profesora Marta Lamas yo tuve el privilegio en tal caso, de escuchar en Claxo, hace 3 años atrás, en el anterior foro de Claxo, estuvo en una disertación magistral sobre feminismos en América Latina, junto con Dora Barrancos y Montserrat Zagot. Y el cierre de Marta Lamas nos invitaba a las ciencias sociales. El tema convocante de aquella conferencia era las desigualdades en América Latina, y el tema convocante con la cual ella cierra su magistral presentación es decir que las ciencias sociales tienen que abordar las problemáticas latinoamericanas desde el psicoanálisis, el marxismo y el feminismo. Y este libro sintetiza ese abordaje, es decir, no solamente nos incitaba a las ciencias sociales en ese abordaje, sino que este libro es un abordaje desde esas categorías, que son categorías y metodologías que la profesora Lamas viene desarrollando magistralmente en toda esa construcción, vuelvo a decir, propia latinoamericana, y respecto a la categoría género, en su libro maravilloso, que es base de la bibliografía de la mayoría de los estudios de género, de las diplomaturas, las maestrías, los doctorados, Cuerpo y Diferencia Sexual, publicado por la editorial Taurus en el año 2001, recuperar en este libro esa conceptualización del género para ponerla en el debate actual. Y realmente allí vemos claramente esta forma de aproximación tan respetuosa que tiene la profesora Lamas respecto a la producción del conocimiento. Y este es un punto importante porque precisamente el libro trata de ideología de género, y lo que ella va a desarmar a lo largo de las interesantísimas páginas, que insisto, y pido disculpas porque las leí todavía muy, muy rápidamente y hay que profundizarla, volver, ir y atravesarlas, precisamente va a reflejar cómo conceptos tan profundos de la construcción feminista contemporánea, desde el concepto de género, desde el propio concepto de ideología, el feminismo también aborda centralmente, y ahí ella hace mucho uso también a categorías de los desarrollos marxistas, es apropiado como estos dispositivos y se termina transformando en un dispositivo. Y ella alerta y se alarma además también respecto a cómo este concepto de ideología de género se ha construido como un dispositivo más, y un dispositivo precisamente para trabajar
sobre esa construcción de estos escenarios que estamos viviendo en muchos países. El otro punto que me parece muy interesante de la aproximación feminista que hace la profesora Lamas es que en su prólogo empieza diciendo, bueno, el móvil de este libro, y habíamos leído un libro anterior, entre tantas otras producciones, es realmente una maravilla la forma de producir de la profesora Lamas en su libro Dolor y Política, donde refleja en el contexto pandémico cuáles fueron gran parte de las motivaciones como antropóloga feminista que tenía en ese contexto de una crisis global de tamaña profundidad como fue la pandemia. En este texto también comienza diciendo que tiene un interés particular en el momento donde 2 presidentes son electos en América Latina en el año 2024. Teníamos ya 2 presidentes, el presidente Javier Milei en la Argentina y Donald Trump en Estados Unidos. Y entonces ahí va trabajando también en otra categoría que yo quiero destacar, que va trabajando, siempre ha sido una aproximación y por eso lo utilizamos tanto como literatura, pero también con su perspectiva pedagógica, sumamente fundamentada en un diálogo circular entre la bibliografía anglosajona, los estudios de casos y una maravillosa recuperación de la producción latinoamericana. Y esto no es casual en la intelectualidad latinoamericana, por eso vuelvo a destacar con lo cual ella cerraba en Claxo 2023 y esta invitación que nos hacía. Porque hay en el libro, y les invito a leerlo, una recuperación de investigaciones, tanto en el caso de Argentina, pero en todos los países, en un diálogo con lo que está pasando en Estados Unidos, pero también en el caso de España. La recuperación de lo que tuvo una resonancia muy importante en nuestros países, como la campaña iniciada en España, con mis hijos no te metas con nuestros hijos, pero la cantidad de investigaciones que sustentan, que son investigaciones empíricas en América Latina y que están reflejadas en el libro, nos ponen ante un segundo elemento que quiero destacar, y ahí quisiera la reacción de Marta. Marta en los últimos años ha sido muy rotulada de provocadora. Y yo me voy a permitir en la confianza de un vínculo muy lindo que aprecio y valoro muchísimo, en decir que lejos de provocar es una gran traductora. Este libro va a traducir analíticamente y empíricamente gran parte de los debates que hoy están en la región y que han motivado tantas cancelaciones, tanto en el feminismo como hoy lo estamos viendo en otras esferas públicas. Y para eso se detiene profundamente en las diversidades sexogenéricas, en las construcciones de las corporalidades y en recuperar toda esa línea de lo que en muchos países y en mucha academia todavía es un tabú. Cómo fuimos evolucionando desde las construcciones sexogenéricas, la diferencia sexual y una construcción de un escenario mucho más reciente, muy nutrido por mucha producción bibliográfica, pero que ella nos lo traduce en clave de analítica. Y eso me parece un logro extraordinario. Entonces, celebrar también, porque insisto, lejos de una provocación, que siempre la hay atrás de la producción, la producción crítica y el pensamiento crítico va en esa línea, permite hacer estas conexiones de sentido, estos puentes de sentidos, desde esa recuperación también de lo que implica el concepto de enfoque, ese enfoque desarrollado por la Academia Feminista Contemporánea, ese gran concepto que luego el sistema de derechos humanos también lo toma para desarrollar como una construcción de sentido entre los compromisos de pactos y tratados internacionales y las políticas públicas de los estados. Recupera ese concepto de enfoque de género, deconstruye el género y nos trae una invitación muy importante en claramente, no solamente en poner en acto la narrativa que hoy está circulando en la región, sino los efectos. Y allí hay, y se detienen parte de los capítulos del libro, y como ustedes todavía no lo han leído, este libro es de reciente edición, voy a repasar un poquito muy rápidamente algunos de los puntos que trata el libro. Primero, el surgimiento del concepto de género, y ahí actualiza toda una larga trayectoria de estudios y de construcción que aportó autóctonamente en esta línea. Luego la complejidad biopsicosocial, y ahí hay un rastreo histórico muy interesante donde debate sobre las neurociencias, la psiquiatría y luego el psicoanálisis. Y luego un capítulo imperdible que es de la cruzada religiosa a la batalla cultural.
Y ahí nuevamente el papel del Vaticano, y hace además una apuesta y una vinculación entre este rol del Vaticano, pero también la traducción en los acuerdos de Naciones Unidas y en lo que han sido, de la mano del feminismo, parte de las convenciones y las conferencias centrales, como el caso de Beijing, y las conferencias de población también, y todo el rol que ahí tuvieron en esta batalla cultural. Y luego siguen 2 capítulos muy hilados que tienen que ver con las políticas sobre la diferencia sexual y el género, para llegar a un capítulo también imperdible. Creo que todo el libro es imperdible y nos lleva a muchas reflexiones. Son estos textos que hay que ir, volver. Y a mí me parece también, acá sí yo voy a poner la provocación. Ojalá se lo lea completo. Al menos en mi función de docente o de formadora como tutora de tesis, estoy viviendo unos momentos donde nada se lee completo, todo se lee segmentado. Entonces, leer toda esta articulación en este libro de un inicio y de un fin y de volver sobre esos puntos nos lleva a este capítulo que les decía de las vicisitudes del debate sobre igualdad y diferencia, que ahí me parece imperdible porque allí, insisto, lejos de una provocación, que la está, pero hace una traducción de los principales conceptos que hoy están en cuestionamiento y en fuerte cuestionamiento. Para concluir con dos capítulos, uno sobre el desafío del quiebre del paradigma binario, y ahí hace un gran aporte que ella refuerza hacia el final del libro, y de un concepto precioso de ser hereje sin riesgo, donde va desarrollando claramente allí sí esta narrativa del poder, esta narrativa que se construyen, este mansplaining que también está cada vez más adornado y que tenemos cada vez más ejemplos, y las categorías analíticas que ella introduce nos puede llevar a aplicar estas categorías, por ejemplo, al mansplaining, desde muy temprano, a lo que son en este momento los machos poderosos del Silicon Valley y toda esta línea que, a menos quienes hacemos estudios de cuidados, estamos mirando con mucha atención porque nos están construyendo y volviendo sobre un concepto de masculinidad claramente retrógrado, violento y repudiable. Y ella termina antes de un epílogo también muy interesante, donde vuelve sobre las razones personales, y esto también me parece que es muy interesante en una construcción feminista. Y ella termina, y voy a leer esta reflexión que ella dice: mi deseo es haber podido convencerles de que aferrarse a los paradigmas no ayuda a la transformación que necesitamos para convivir de una manera menos cruel y dolorosa, y que es una barbaridad creer las nefastas patrañas que promueven quienes dicen que ciertos usos del cuerpo, prácticas sexuales o ciertas identidades son maléficas en sí mismas. Me parece que este cierre es sumamente potente en esta traducción que señalaba y que nos invita a seguir reflexionando. Por último, quiero agradecerle nuevamente a Marta Lamas por poner a disposición, por arriesgarse, por seguir rompiendo límites en la producción feminista, pero también en la producción del conocimiento que tanto necesitamos en esta región, que debemos romper la zona de confort intelectual. Y quiero volver a recuperar tus palabras al cierre de la anterior conferencia, porque seguimos en una conferencia de Claxo, que es muy importante trabajar sobre esas categorías de psicoanálisis, marxismo y, por sobre todo, feminismo. Así que muchas gracias, y muchas gracias, Marta. Bueno, muchas gracias a ambas, y ahora sí podemos darle la palabra a Marta. Por favor, la ponemos en pantalla. ¿Sí? Ya estoy en pantalla. Perfecto, bueno, muy bien. Marta, te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina y Laura. Estoy encantada, lástima que no puedo viajar en este momento de mi vida, pero hacer algo con Claxo siempre es un placer. Yo creo que atinas, Laura, cuando dices que este es un acto de traducción y de transmisión, ¿no? A mí me pasó, aparte del escándalo, cuando ganaron la presidencia Bukele y Milei, y finalmente cuando voy terminando el libro Trump. Aparte de eso, yo ya venía leyendo desde hace unos 3 años investigaciones de investigadoras europeas que estaban viendo en Polonia, en Rumanía, en Hungría, este avance de un discurso que habla de una amenaza que se llama ideología de género. Y con ese discurso de la amenaza, pues hacen barbaridades
como por ejemplo se hizo en Polonia, en donde en más de la tercera parte de las municipalidades de Polonia se imprimieron unas pegatinas con un arco iris, que es el signo del movimiento LGBTIQ y más, ¿no? Pero con un tache negro diciendo que no se iba a permitir la presencia de personas LGBT en la tercera parte de Polonia, ¿no? Entonces, empecé a juntar ese material porque tenía yo mucho interés en desmenuzar cómo esta amenaza, esta retórica, este discurso que se está armando y que se ha ido transformando, como bien decía Laura Pautasi, o sea, yo hago una revisión desde los años 70 con el obispo Ratzinger, que luego se va a convertir en el Papa Benedicto, ¿no? Y cómo él desde en ese momento se da cuenta la amenaza que significa el feminismo para el dogma y la jerarquía de la Iglesia Católica. Y eso se va transformando y con el tiempo se van a subir, digamos, a esa narrativa en contra del género partidos populistas de derecha, conservadores, y eso, digamos, cobra una cercanía muy fuerte con Milei y con Bukele. Y bueno, finalmente cuando yo termino el libro en noviembre, y gana Trump, yo no pensé que iba a ganar Trump, ¿no? Era el wishful thinking de decir, no es posible que puedan votar a ese señor. Lo votan y gana, y yo pido a la editorial darme unas semanas más para hacer un cierre en donde incluyo estas barbaridades que está haciendo, algunas de estas barbaridades, las que tienen que ver con el género, ¿no? Entonces, Laura Pautasi dice que es una traducción y creo que atina. Yo he querido traducir, he querido ensamblar, he querido transmitir lo que un pensamiento muy académico, muy, digamos, acotado a investigaciones muy locales, ¿no? Se ha venido dando desde el 2012 más o menos. O sea, hace 13 años que se está trabajando con esta preocupación. El coordinador de la Comisión de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea, el señor Neil Data, va a publicar un documento sobre cómo la línea, digamos, que está moviendo estos grupos, que él encuentra que se reúnen en Londres en el 2012 con un grupo de millonarios, tiene que ver con restaurar el orden natural, ¿no? Ellos llaman orden natural al orden cristiano, y cómo, digamos, en Estados Unidos, la Fundación Heritage, que tiene el proyecto 2025 y que va a usar a Trump como su caballo de Troya para meterse, ¿no? Trae eso. Y entonces, al empezar como a unir las piececitas, ¿no? Y ensamblar estas investigaciones que ya se venían haciendo, lo que pasaba en Europa con lo que está pasando en América Latina, y al entender además cuál es el fondo de la discusión en contra del género, que es de veras aferrarse a una idea esencialista de que si naciste con cromosomas XX vas a ser mujer, si naciste con cromosomas XY vas a ser hombre, y de ahí vas a tener a fuerzas que adoptar pues las representaciones, los mandatos, las tareas que corresponden a lo femenino y a lo masculino. Y la resistencia a esto tiene que ver también con una ausencia de comprensión sobre la condición humana, que los seres humanos, aparte de ser de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, como decía mi abuelita, ¿no? Pues tenemos mente y tenemos inconsciente. Y hay una parte en la negativa a entender el inconsciente que explica muchas de las dificultades en términos de la acción política también, ¿no? Laura mencionaba el narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? O fue Carolina, ya no me acuerdo, pero toda esta cuestión de entender la complejidad biopsicosocial. Somos seres biológicos, psíquicos y sociales. Y esos tres elementos se conjugan de formas distintas según la cultura en que estés, según la edad que tengas, pero el psiquismo, que funciona universalmente en el sentido que todos tenemos, todas las personas tenemos inconsciente, y el inconsciente
avanza y determina sin darnos cuenta muchas de las acciones. Y esto va en contra de una concepción esencialista y va, digamos, también ese esencialismo que está vinculado a un pensamiento religioso, un pensamiento fundamentalista, ¿no? Pues va a ser cuestionado, retomado por algunas fuerzas políticas de izquierda, democráticas radicales, etcétera, pero tiene unos enemigos y unos adversarios impresionantes. Entonces, el sentido, digamos, con el cual yo escribí este libro de enero del 2024 en noviembre, o bueno, a enero del 2025, ya con el triunfo de Trump, fue mostrar este proceso, un proceso que arranca con la segunda ola del feminismo en el mundo, pues, que se va a centrar en la tradición occidental. No entro a toda la discusión de colonial ni de otros países, ¿no? Sino que pienso que uno de los actores principales ha sido el Vaticano y de la mano del Vaticano las iglesias evangélicas, como pudimos ver lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Y cómo, digamos, desde ese centro que implica una religión dogmática que ha tenido algunos personajes, digamos, menos rígidos, pero que básicamente su línea es esta cosa binaria, ¿no? Yo hablo mucho del paradigma binario que tenemos en la cultura y que tienen que ver también con el lenguaje que tenemos, ¿no? Masculino, femenino, ¿no? Entonces, estas vicisitudes de las que hablaba Laura sobre la igualdad y la diferencia, que han llevado a una teórica que yo rescato muchísimo, es una estadounidense que se llama Marta Mino, a hablar del dilema de la diferencia, ¿no? De que pues los seres humanos somos iguales en tantos seres humanos y somos diferentes en tantos sexos, en tantas religiones, en tanto condición étnica, en tanto muchas otras cosas. Y cómo haces una política que sea capaz de ir viendo en qué momento toca tratar a las personas como iguales y en qué momento toca tratarlas como diferentes. Y eso va a enmarcar, digamos, este dilema de la diferencia y es uno de los ejes conductores de todo el libro, el tema de la diferencia sexual, que a mí me asombró encontrar un trabajo de una psicóloga, por cierto está traducido al español, que habla de este feminismo de la entraña, del vientre, ¿no? De la panza, de lo que sientes, ¿no? Y donde ella va a hacer una recuperación también de la materialidad que tenemos en términos biológicos con su componente inconsciente. Ella le da un papel también al psicoanálisis muy importante. Y bueno, voy a usar los ejemplos políticos que a mí me parece que esclarecen ciertos de los conflictos de igualdad-diferencia, como por ejemplo el debate que hubo en Francia con el uso o la prohibición de que las jóvenes musulmanas que fueran a la escuela pública pudieran llevar el pañuelo, el hijab, ¿no? De la tradición musulmana en Francia. Y lo que va a pasar en un país como Francia, con una mirada, digamos, universalista, una república que trata de ser igualitaria, y cómo frente al tema de la diferencia cultural con los musulmanes va a haber un debate impresionante. Y también en Francia, yo soy muy francófila, va a haber un debate también muy interesante sobre la paridad. Francia va a ser el primer país que consagra en la Constitución la paridad, pero entendida casi como un 50% de mujeres en los puestos públicos. No el origen de la batalla por la paridad, que era paridad en la casa, en el trabajo doméstico, paridad en la educación y paridad luego en la política, sino que se brincaron la casa y la educación y las francesas llegaron directamente a la política. Y bueno, el libro intenta no ser un libro cansado como solemos escribir a veces los académicos, con muchas notas a pie de página, ¿no? Sí tiene referencias y tiene una bibliografía al final. Intenté evitar muchas de las notas a pie de página y tratar de hacer lo que el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez decía,
que para los filósofos la cortesía es escribir claro y sencillo. Bueno, yo traté de escribir claro y sencillo, no sé si lo logré, ustedes me dirán, pero sí es un libro pensado fuera del esquema académico, es un libro dirigido a un público amplio de difusión, no es un libro que siga estos protocolos académicos que se dan, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una moneda al aire, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si las nuevas generaciones que a lo mejor no han leído o escuchado sobre la ley del velo, sobre el dilema de la diferencia, sobre cómo se consiguió la paridad, ¿no? En México se llama paridad, en Argentina fue la ley de cupos, ¿no? Como las cuotas. Entonces, es una mezcla de cuestiones históricas, de cuestiones teóricas, con mucha reflexión sobre la importancia de lo inconsciente. Yo soy fan absoluta y adoradora de un sociólogo francés, sociólogo, antropólogo, filósofo, Pierre Bourdieu, y para mí, digamos, su pensamiento teórico me ayuda a interpretar, digamos, esto que nos pasa a los seres humanos con el mandato de lo propio de las mujeres y lo propio de los hombres que internalizamos como disposiciones, diría él, ¿no? Que se vuelven hábitos, ¿no? Y que nos cuesta tanto trabajo tomar distancia, entenderlos y ver sobre todo cuando generan lo que Bourdieu llama la violencia simbólica, que es acatar, ¿no? Esa hegemonía de un pensamiento a costa de ti misma, ¿no? Entonces, cómo la violencia simbólica tiene que ver con esas mujeres que aceptan el mandato de la feminidad. Rosario Castellanos, una escritora maravillosa mexicana, decía, se burlaba del tema de la abnegación como una virtud, ¿no? Y criticaba la abnegación de las madres como una virtud. Entonces, pues todo eso está en el libro, todo eso tratando de hacerlo legible, ¿no? Y remitiendo, sí, a muchas cosas que han investigado otros colegas y otras feministas y que son fundamentales para construir una sociedad muy, como dice una feminista francesa, Corinne Peluson, ¿no? Una ética de la consideración, ser consideradas con las demás personas, ¿no? En nuestro trato, en nuestros reclamos, en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues de eso va el libro. Yo estoy encantada, le agradezco a Francisco Cosmontiel, a Unritz, a Magdalena Sepúlveda, a Karina y a Claxo la posibilidad de hablar aquí con ustedes. No sé cómo andamos de tiempo, ustedes me tienen que decir, porque yo puedo echar rollo y rollo y rollo durante tiempo. Así que escucho qué me dicen. No, no escucho, ¿eh? No sé, no está. Ah, no. A ver, ahora Marta, ¿me escuchás? Escucho, sí, ya. Sí, sí, seguimos por 5 minutos más, por favor. Bueno, 5 minutos más. Bueno, Gracias. a mí una de las cosas que más me ha sorprendido como feminista, yo entré al movimiento feminista, llevo 54 años y en los últimos años, uno de los eventos que más me han conflictuado y con el que me he sentido más desconcertada es trans. O sea, hay una parte del libro en donde yo planteo la coincidencia que hay, digamos, entre las posturas del Vaticano y las de las personas que están en contra de las mujeres trans, tratando de mostrar este pensamiento fundamentalista, ¿no? Y trato de dar, digamos, un elemento importante en cuanto a que no nos sorprenden los avances tecnológicos en muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hacían las primeras operaciones de cambio de corazón y la gente tenía miedo que al traer un corazón de un cuerpo extraño, los sentimientos de la persona fueran a cambiar, hasta que se entendió pues que el corazón era un órgano que iba a funcionar como corazón, pero que el inconsciente y los sentimientos de esa persona a la que le quitaron el corazón no se iban a trasladar. Y de la misma manera, trato de hacer como una analogía con lo que está pasando con las identidades, ¿no?
en cómo de repente con este esquema binario tan rígido que tenemos de Adán y Eva, hombre, mujer, y todo lo que se salga de eso es antinatural, y eso desconcierta, asusta y ayuda a echar gasolina a este fuego de la amenaza en contra de la ideología de género, pero realmente nos llevaría a preguntarnos hasta dónde el que las personas, los seres humanos, estén tomando nuevas identidades, además que eso no nos afecta individualmente a nosotros, ¿no? ¿Eso qué significa en términos de lo que está pasando culturalmente hoy en día, en este momento del capitalismo tardío que estamos padeciendo y viviendo? Entonces, ese es un punto importante porque así como el Vaticano y Ratzinger hablaba del borrado que iba a traer el feminismo, pues ahora se habla del borrado de las mujeres y es una discusión que yo creo que está mal enfocada, que es legítima la preocupación, pero hay que, digamos, ubicarla en qué implica borrar una forma única de ser mujer y reconocer que hay muchas maneras de ser mujer y muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser humano que no se sienten ni mujeres ni hombres. Y un poco eso sería, digamos, más el mensaje político en el libro, ¿no? El entender la diversidad identitaria como un producto de este momento tecnofarmacológico que estamos viviendo del capitalismo y que puede ser muy desconcertante, incluso amenazante para algunas personas que no entienden qué está pasando, pero que puede ser muy liberador y puede ser muy gratificante y hasta divertido para otras. Entonces, todo eso así muy comprimido está en el libro de una feminista, ya como dicen de la tercera edad, una vieja feminista en el sentido literal del término, que llevó muchos años tratando de buscar este hilo, ¿no? De lo biopsicosocial en muchas de las batallas que hemos dado. Y hoy una de las batallas importantes que se dan en México también pasan por este tema del reconocimiento de las distintas formas de ser humano. Pues yo creo que con eso. Hola, hola. Ahí, Marta, ¿Hola? ¿me escuchás? Sí, te escucho. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias primero, Marta. Es un placer escucharte. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a quienes estuvieron aquí presentes, acompañándonos. Bueno, muchas gracias a UNRITS una vez más por apoyarnos. Bueno, ya las escucharon a las chicas, ya escucharon a Marta. Por favor, compren el libro. Yo también quisiera mi copia. Y también quisiera agradecer a nuestra compañera de Claxon Buenos Aires, Natalia Gianatelli, que nos estuvo apoyando técnicamente para que esta conexión con Marta fuera posible. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos estar aquí acompañándonos en este panel de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Hoy vamos a tener una conversación que va a girar alrededor del tema de los medios públicos de RTBC y del contexto de los medios en gobiernos progresistas. ¿Cuál es el papel que juegan los medios públicos en los gobiernos progresistas? Estamos hoy con María Paula Fonseca. María Paula es nuestra subgerente de televisión. Bienvenida, María Paula. Yo soy Ana María Montaña y soy asesora de RTBC. Bueno, muchas gracias, Ana María. Buenas tardes a todos los que en este momento nos acompañan, que nos están viendo acá, y gracias por asistir a este foro. Gracias, María Paula. Es un placer hablar contigo hoy de esto. Creo que la conversación que vamos a tener hoy va a ser muy nutrida y es muy importante para nosotros porque tenemos dos perspectivas hoy. Esta conversación hace parte de un avance de investigación que estamos desarrollando en RTBC que tiene que ver con justamente este papel que están jugando los medios hoy, este rol que juegan los medios públicos, cuál es el deber ser, digamos, de los medios públicos
y es una reflexión teórica que venimos trabajando durante todo este año desde la gerencia de RTBC, de la mano con la subgerencia de televisión y de radio, porque nos parece súper importante, nos parece fundamental que en este momento reflexionemos sobre esto. Es la primera vez que los medios públicos, digamos, tienen la opción de hacer frente a unos discursos hegemónicos que se han venido dando, que han venido estando presentes desde que, digamos, se crean los medios en Colombia. Nosotros tenemos unos discursos hegemónicos de los que nos hemos venido acostumbrando y pocos discursos antagónicos. Entonces, esta investigación, este avance de investigación que vamos a presentar hoy tiene un tono académico, pero también una reflexión sobre la práctica. Para eso, digamos, por eso es importante que María Paula Fonseca nos acompañe hoy, porque es desde esta mirada de cómo aterrizamos estas teorías, estos deberes ser, estas reflexiones teóricas sobre los medios públicos, se aterrizan hoy en un sistema de medios públicos que está reflexionando sobre esto, sobre el progresismo, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, María Paula, quería leer un fragmento de una carta que nos hace llegar la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, en la que, digamos, que nos sirve como apoyo para esta reflexión y que, digamos, de alguna manera apoya esto que nosotros queremos hacer hoy. Este encuentro entre Claxo, nos dice Karina, y RTBC, se da en momentos en que los medios públicos de la región sufren un redoble de asedio de parte de factores de poder que no toleran las voces democráticas y populares y llevan adelante una ofensiva de ataques y falsas noticias que lesionan el derecho de los pueblos a una información veraz. Colombia no es ajena a estas campañas en contra de los medios públicos y es necesario cerrar filas y denunciarlo. Queríamos empezar también la reflexión por aquí porque creemos que parte un poco de los objetivos de esta investigación, de poner en el debate público el rol que están jugando los medios públicos hoy, tiene que ver con justamente esto que nos dice Karina, ¿no? Cerrar las filas. Cómo desde los medios públicos también tenemos, digamos, esta responsabilidad con las audiencias, esta responsabilidad con la democracia finalmente, ¿no? En el quehacer cotidiano de los medios. Entonces, vamos a empezar, María Paula. Quiero yo, digamos, guiar la conversación alrededor de unas preguntas que me parece que podrían de pronto pues darnos motivos de conversación. Entonces, la primera pregunta es si los medios públicos, si se trata de una disputa por el relato, o sea, el rol de los medios públicos, estamos en medio, en este momento, estamos en una disputa por el relato. ¿Se trata de una disputa por el relato? Sí, Ana María, efectivamente, creo que es una disputa por el relato. El sistema de medios públicos de Colombia, bajo la gerencia de Holman Morris, ha venido transformándose y volcándose a dar espacio a voces que tradicionalmente no han estado en el debate público, los territorios, lo popular, los indígenas, los afro, las comunidades que tradicionalmente han estado excluidas en lo económico, en lo político, pero también, por supuesto, en los medios, no han tenido una voz en los medios. Colombia, como muchos países de América Latina, tiene una tradición de medios masivos de comunicación que han estado en manos siempre de los poderes económicos, que han sido hegemónicos en su relato y donde no se han excluido estas voces diversas, voces que no pertenecen, digamos, a esos intereses que tienen los diferentes gremios y los diferentes poderes económicos del país. Solamente cuando surge, digamos, las redes sociales y toda la explosión de Internet, empiezan esas voces a verse reflejadas en los medios alternativos, en otros sitios para la comunicación, y empiezan a tener un lugar y ser escuchadas. Sin embargo, la desigualdad frente a los medios de comunicación, que tienen un poder mucho más grande, pues es absoluta. Entonces, con la llegada de un gobierno progresista, un gobierno alternativo, que por supuesto llega también acompañado de estas voces excluidas que se expresan en lo alternativo, en lo digital,
en internet, en medios que no son los tradicionales. Con esta llegada, el sistema de medios públicos también se vuelve un medio que da lugar, que da espacio a las voces excluidas tradicionalmente digamos, en los medios tradicionales del país. Los medios tradicionales que durante mucho tiempo nos dijeron en Colombia que eran la verdad, y ahora llega otra verdad a disputar el relato. Empieza esa disputa entre la verdad de ellos, de unos sectores económicos, y la verdad que se está viendo en los medios públicos, que es la que tienen los territorios, las comunidades, los indígenas. Tenemos presentadores, periodistas indígenas, hemos cubierto cosas que tal vez nunca Colombia había visto, campeonatos de fútbol indígena, juegos deportivos indígenas, esto tal vez gran parte del país no sabía ni siquiera que existía. Entonces entra esto, digamos, a disputar los relatos y con mucho poder, con mucha fuerza, porque vemos cómo el sistema de medios públicos empieza a crecer y eso empieza también a generar miedo en quienes tenían antes como ese, digamos, como la verdad absoluta, o se creía que tenían todo ese poder de ser los únicos que tenían una voz y un relato. Por ejemplo, el año pasado Red Tal reconoce el noticiero de Señal Colombia como el mejor noticiero de los medios públicos de América Latina. Entonces vemos cómo empieza a tener mucho más fuerza el sistema de medios públicos. Reuters nos reconoce como uno de los medios con mayor credibilidad. Cifras y Conceptos por primera vez nos incluye en la encuesta a los líderes de opinión. Por primera vez Señal Colombia, el sistema de medios públicos, aparece allí. Entonces ese protagonismo, claro que disputa un relato, empieza a tener esa disputa, y en un momento en el que, según Inbamer, el 78% de los colombianos han dejado de creer en los medios de comunicación tradicionales. Entonces, es esa, mientras surge este relato, el otro se ve cuestionado y eso genera una incomodidad. Claro. Genera una incomodidad que yo creo que es lo que hemos visto en los ataques sistemáticos también al sistema de medios públicos, que vienen de los medios tradicionales, de los sectores políticos, de los sectores económicos, todos estos buscando legitimar ese relato que está siendo cuestionado por el relato que surge en el sistema de medios públicos, y que, por supuesto, uno tiene el interés, o sea, promueve los intereses económicos que son diferentes a los intereses de la gente, de la ciudadanía. Los intereses de la ciudadanía que están más ligados a la Constitución del 91, a los derechos, a la construcción de paz, a la construcción de un respeto por los derechos humanos. No más en la reforma laboral lo veíamos. Con la reforma laboral, mientras la ciudadanía en general busca legitimar y que sean reconocidos sus derechos, los intereses económicos de este país, los grandes poderes económicos no están en eso. Entonces, ¿qué relato van a ellos a impulsar en sus medios de comunicación? ¿Y qué relato debemos impulsar nosotros como medio público, Claro. de la ciudadanía? Y eso se combina también, María Paula, o digamos que se vuelve coherente con esta idea de que entonces un poco el deber ser de los medios públicos es la participación ciudadana, ¿cierto? Que un poco parte de lo que define el poder, si es que existe un poder real, digamos, en los medios públicos, que ese es tema de otra conversación, pero si pudiéramos pensar que esta disputa por el relato también termina siendo una disputa por el poder, ¿cierto? A partir de todo eso que tú acabamos como de poner en la mesa en la reflexión, finalmente lo que sucede cuando se disputan los relatos, ya sabemos bien que en el ecosistema de medios, o que el ecosistema de medios lo que construye al final también es una manera de entender el mundo, ¿cierto? Es una manera de vernos, es una manera de entendernos con el otro, de relacionarnos, de construir conversación. Entonces, finalmente yo agregaría lo que tú estabas diciendo, María Paula, que lo que hace hoy el sistema de medios públicos, digamos, es poner en conversación, poner la comunicación pública en la conversación política, de la agenda política y de la agenda pública, ¿sí? Y esto creo que es lo que hace que hoy justamente esto también sea una disputa por el poder, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que cómo vemos que, por ejemplo, se ataca el sistema de medios por
dar información adicional, distinta, desde otra óptica, para que la ciudadanía tenga elementos de decisión, ¿cierto? Que es finalmente lo que hace, lo que define, en lo que se definen los derechos como el acceso a la información, ¿cierto? El derecho a tener información, a acceder a información. Entonces, pues un poco creo que eso es lo que hoy está definiendo, eso que decías, lo que decías, María Paula, lo retomamos, lo que está definiendo la acción hoy, de lo que hace Señal Colombia, de lo que hace Radio Nacional, de lo que hacen las emisoras, lo que hace Canal Institucional. Digamos, eso se aterriza también en esto que se propone desde los progresismos, ¿no? Desde el progresismo. Yo quiero leer aquí una cita, y es que no puede haber un gobierno de fuerzas progresistas que no tenga como objetivo democratizar las comunicaciones para democratizar la sociedad. Si nosotros entendemos que estamos haciendo, que esto es una disputa por el relato, que esto es una conversación distinta, que estamos poniendo en conversación otros temas, ¿cierto? Que son importantes, que son relevantes para que la ciudadanía tome decisiones, se sienta incluida, se vea reflejada, esto es la democracia. Entonces, finalmente, cuando se ataca el sistema de medios públicos, se está atacando, finalmente, es eso, es el sistema democrático, ¿cierto? Es el acceso a la información. Yo quisiera entonces también que a partir de ahí vayamos más como a los casos puntuales, María Paula, que tú conoces muy bien por la gestión que has venido desarrollando como subgerente, a los casos puntuales en donde esto se aterriza, es decir, cómo pensamos la programación en RTBC, cómo pensamos las parrillas de programación, cómo se toman decisiones en una sala de redacción en el noticiero, por qué el informativo hoy es reconocido por la red tal como el noticiero reconocido por la gente, ¿cierto? En los últimos India Catalina se reconoce como el noticiero, ¿cierto? Y como el año pasado también la red tal reconoce el informativo como el noticiero como el mejor noticiero de América Latina. Sí, Ana María, ahora que lo mencionas, se me olvidó decir eso precisamente, que es muy importante, porque yo creo que el reconocimiento más importante en este momento que ha tenido RTBC, el sistema de medios públicos, es ese voto de confianza de la gente que dijo, ese es mi noticiero favorito, el noticiero favorito de la gente en los India Catalina, precisamente porque nos está mostrando que mientras las encuestas nos dicen que la ciudadanía rechaza los medios de comunicación, que han perdido la credibilidad, que ya no creen en ellos, sí confía en RTBC. Y RTBC ha venido creciendo en audiencia, ha venido Radio Nacional, digamos en el último ECAR creció un 92%, que nos demuestra que no es que la ciudadanía no quiera estar informada o que no quiera ver noticieros, no quiera estar en los medios de comunicación, sino que no cree en los medios de comunicación tradicionales y está creyendo en este medio de comunicación que precisamente lo representa. ¿Por qué? Por lo que decías, digamos, en esta pregunta sobre la parrilla de programación, nosotros buscamos que sea una parrilla que la gente se sienta identificada. Nuestra línea editorial es la promoción de la paz, los derechos humanos, la Constitución del 91, que recoge precisamente todo esto, el derecho a la vida, el derecho a los derechos laborales de las personas, el derecho a la salud. Y es esta Constitución, son estos derechos los que nosotros queremos que se vean reflejados en la pantalla de Señal Colombia y que se vean en la Radio Nacional de Colombia también. Que la ciudadanía pueda ver ahí sus reclamos históricos, que podamos conocer los territorios a través de la pantalla, que podamos conocer las comunidades, las afro, los indígenas. Tenemos una periodista indígena, Sandra Chindoy, y Marta Rentería. Tenemos una periodista afro, un periodista que es campesino y que nos habla desde lo rural, porque es que son diferentes voces que siempre han estado silenciadas y acá se ven sus miradas, sus percepciones de la realidad, y así construimos, digamos, un relato más diverso de un país que es diverso. O sea, este país durante años tuvo excluida a poblaciones precisamente que no estaban en lo inmediato, las indígenas, los afro, las poblaciones empobrecidas, y acá
por primera vez se pueden ver reflejados. Tenemos una apuesta que va a salir en los próximos días en un programa que va a recoger las vivencias de las poblaciones afrodescendientes en el Pacífico colombiano, donde es muy difícil acceder. Entonces a mí es un programa que me parece que es muy lindo porque vamos a poder saber qué está pasando en poblaciones donde difícilmente podemos llegar con la noticia. Vamos a tener corresponsales en el Baudó, en Quibdó, bueno, ahí ya tenemos un periodista. Vamos a tener en diferentes poblaciones del Pacífico corresponsales que nos van a estar contando qué pasa ahí, que difícilmente los otros medios las cubren. Claro, y es que si uno piensa en eso que estás diciendo, María Paula, si uno piensa en cómo nos han contado el país que somos, ¿cierto? Cómo estos medios tradicionales, o lo que llamamos medios tradicionales, o lo que llamamos medios hegemónicos, o estos medios que pertenecen como a las grandes empresas, digámoslo como es, de los ricos, ¿cierto? O las grandes multinacionales que tienen otros intereses distintos. Claramente ese país que tú estás mencionando, que es lo que nos está mostrando RTBC hoy, ese país no existe para ellos. Y no existe para ellos porque de alguna manera creo yo que, y esto ya es como tal vez una construcción un poco más conceptual, y es que ese concepto de nación, eso que nosotros creemos que somos, como nos han dicho que somos, lo que nos han dicho que somos, ha estado también fragmentado y ha dependido mucho de esos discursos hegemónicos, ¿cierto? Y eso se ha convertido como en unos lugares comunes, como en unos incluso estereotipos, ¿sí? Que cuesta mucho identificar en la vida cotidiana, nos cuesta mucho identificar que eso es un estereotipo, simplemente creemos que eso es una verdad. Y entonces cuando se pone en discusión otra nueva verdad, incomoda, porque es como te están moviendo de tu lugar de confort, ¿cierto? O sea, ese lugar de confort en el que yo creo que he estado siempre, es lo que yo creo que es cierto, lo que yo creo que me mueve, lo que yo creo que me define, cuando se replantea, incomoda. Cuando se replantea, hay una confrontación, ¿cierto? Por eso el título de este panel, ¿sí? Hay una confrontación con incluso lo que muchos de nosotros creemos. Entonces, creo que eso que mencionas, María Paula, por ejemplo, de tener reporteros esto pasaba en los 60s, en los 70s, cuando el periodismo empieza a hacer reportería en las regiones, ¿cierto? Pero desde la mirada del centro, o sea, y los periodistas del centro iban a las regiones y contaban desde la mirada del centro qué pasaba en las regiones, muy desde lo centralista y muy desde un deber ser de cómo hacer periodismo, digamos, muy ascético, como hablábamos ahora, muy limpio, ¿no? Muy ordenado. Tal vez contar el país desde el Chocó, contar el país desde el Pacífico, contar el país desde la Guajira, probablemente ahorita sea algo que puede llegar a ser incomprendido y que incomoda, ¿cierto? Pero creo que, y me atrevería a decir que esto es una apuesta que va a permanecer históricamente y que va a ser reconocida históricamente como algo que se hizo en un momento que necesitaba un país, ¿cierto? Porque parte creo que un poco de lo que yo he visto, digamos, en la investigación que les cuento que estamos desarrollando es que hay unas carencias de relatos, hay unos huecos, si se quiere, así como hay unos huecos que todavía no se han llenado y que RTBC empieza a entender que hay que llenar, ¿cierto? Sí. Y eso va a permanecer en la historia, me atrevería yo a decir, y es un poco como la gran apuesta de RTBC. Y finalmente creo que, y ya seguimos con la siguiente pregunta, sí. Finalmente creo que eso es lo que se amenaza hoy, ¿cierto? Porque parte un poco de lo que nos mueve a desarrollar esta investigación y de lo que nos mueve a tener esta conversación es poner en evidencia que lo que se está atacando cuando se ataca a RTBC, que lo que se ataca no es una infraestructura, no es solamente un momento, es un gran relato, ¿cierto? Es una gran necesidad que se está cubriendo, que se está viendo amenazada y que probablemente en lo inmediato no lo vemos, no lo estamos viendo porque estamos viendo el pedacito y no el general, ¿cierto? No la totalidad. Quisiera como sí. que ampliáramos esa conversación con eso. Sí, ¿Qué opinas? Yo considero que, como lo dije antes, los grandes medios de comunicación tradicionalmente no han tenido quien les dispute el relato.
porque tenían un discurso, un relato que era hegemónico y que era prácticamente homogéneo. Cuando RTBC empieza a darle voz a diferentes comunidades, a los territorios, otros relatos, y empieza a crecer con esta fuerza que les mencionaba, todos los reconocimientos, el crecimiento en audiencia, entonces empieza a ser incómodo, porque empieza a cuestionar lo que dábamos por sentado o nos habían hecho dar por sentado, lo que nos habían dicho que era la verdad. Empieza a cuestionarla. Tal vez esa verdad que nos vendieron toda la vida los medios tradicionales con unos intereses económicos detrás no es la verdad del país. Hay otra verdad, hay otros relatos que también que están en los territorios y que ahora surgen. Entonces creo que en ese choque es donde empieza a ser incómodo y entonces surgen los ataques, surgen la estigmatización. Entonces veíamos como, por ejemplo, y no solo de los medios de comunicación, sino también de los sectores políticos, de los sectores económicos, veíamos como, por ejemplo, cuando empieza a cubrirse ampliamente el genocidio en Palestina, María Fernanda Cabal, la congresista, califica a RTBC como un medio del terrorismo. Y se iza la bandera y califica a RTBC como un medio aliado del terrorismo que pone a los periodistas bajo amenaza, porque entonces ese discurso de odio que ella hace ahí es multiplicado por sus seguidores y empiezan los periodistas a sentirse amenazados en diferentes espacios. Entonces nos pasó en estos días con la muerte de Miguel Uribe, con el atentado a Miguel Uribe, que llegó una periodista a cubrir el hecho y las personas que estaban allí empezaron a atacarla, a amedrentarla. ¿Y qué genera esto? Que la periodista se asuste, se autocensure y apague, digamos, también su voz y lo que estamos haciendo. Es muy grave porque genera miedo. Lo que quieren es generar miedo entre nuestros colaboradores y periodistas. También nos pasaba en las diferentes manifestaciones, en las marchas, cuando salíamos con los periodistas a cubrirlas, llegaban a atacarlos, a amedrentarlos, y esto simplemente es como cancelar al otro y silenciar ese relato que es incómodo para algunos sectores que dominan, digamos, esta matriz mediática, que están en la política, que están en lo económico y que por supuesto no están de acuerdo con que RTBC esté alzando estas voces. Y ahí yo creo que en eso que dices, María Paula, está un poco como el poder, ¿cierto? Digamos que vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos disputándonos también aquí, finalmente es un espacio de poder. Los medios son un espacio de poder. Y es claro que también lo que se disputa es un espacio de poder. También un poco volviendo a la investigación que venimos desarrollando, lo que se evidencia haciendo análisis, eso que dices tú de María Fernanda Cabal, que no es solo María Fernanda Cabal, ¿cierto? Son todos los políticos de la oposición, incluso medios que no se declaran como tradicionales, sino que están dentro del margen de lo independiente. Sistemáticamente también han hecho ataques, ¿no? Sí. Y esto se ve en el enfoque de las noticias, en cómo presentan la noticia, en cómo presentan, digamos, lo que ellos llaman una denuncia, que finalmente terminan siendo como también opiniones, ¿no? Es una sumatoria de cosas. Yo siento que estos ataques son sistemáticos, entonces van sumando. Ajá. Entonces teníamos, el que mencionaba, los ataques en las marchas, lo que dijo la senadora, pero también tuvimos, digamos, un titular de Infobae en el que las emisoras de paz, que son unas emisoras que nacen de los acuerdos de paz para darle voz a los territorios que tradicionalmente han tenido la violencia y que donde es necesario el diálogo para construir la paz, son estigmatizadas, y el titular de Infobae decía que eran las emisoras de las disidencias de las FARC. Esto es supremamente grave porque si bien, digamos, estos discursos de odio en Bogotá, en el centro, pueden, digamos, manejarse de cierta forma, no son, digamos, no propician la violencia inmediatamente en un territorio donde hay conflicto, pueden ser, digamos, el detonante para que un periodista sea agredido, haya un atentado contra la emisora, contra el periodista,
sea fuertemente, digamos, amenazado. ¿Y qué logran con esto? Pues lo mismo, que los periodistas se asusten y se autocensuren, que es algo que no puede pasar, porque cuando tú rompes la comunicación, cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando alguien no puede expresar su verdad o lo que tiene para decir, pues simplemente estás aumentando la violencia, y sobre todo en territorios donde hay violencia. Y esto María Paula, también creo que hace parte de una cosa sistemática, ¿no? De una manera de hacerlo sistemático. Entonces vemos ataques, digamos, por ejemplo, tuvimos hace poco una cifra de aumento de PQRs que lo que hacen es como volver súper lenta la gestión de RTBC, y eso también hace parte del ataque, sí. ¿Cierto? Eso también hace parte del deslegitimarlo, porque nos pone, y ya te doy la palabra, nos pone a trabajar por fuera de la misionalidad de RTBC, finalmente, ¿no? Y es responder una cantidad de preguntas de concejales, una cantidad de preguntas de otros ciudadanos, que son la misma pregunta, que son 200 preguntas que a veces muchas no tienen mucho sentido, ¿cierto? Y esto hace un poco que la entidad se vea como frenada, ¿no? Además, ataques sistemáticos por correos electrónicos, ataques de ciberataques. Sí. Es decir, creo que sí hay un modus operandi aquí que abarca es como un pulpo, ¿cierto? Tiene como muchos brazos. Yo lo que siento es que en esta disputa del poder que estábamos mencionando, en donde hay un relato que entra a incomodar al relato tradicional y de los grandes poderes económicos, mediáticos y políticos del país, frente a esto entonces surge una estrategia. Y hay una estrategia que viene desde diferentes sectores. Entonces, por un lado, los medios de comunicación inciden, los políticos, los sectores económicos también se pronuncian contra RTBC. Hay una estrategia para torpedear el trabajo que hace RTBC, entonces empieza el aumento, como tú lo decías, significativo de derechos de petición. Nos empiezan a llegar derechos de petición que incluso se repiten, o sea, prácticamente calcados, como si se hubiesen puesto un grupo de personas a hacer una plana y a colapsarnos a punta de derechos de petición con preguntas infinitas, muchas muy difíciles de contestar, con información que es casi que no se puede recabar fácilmente. Entonces, ¿qué busca eso? Una parálisis institucional. Que nosotros, por estar respondiendo los derechos de petición, por estar respondiendo a todas estas demandas que nos hacen, no podamos trabajar en lo que debemos estar trabajando día a día, que es precisamente potenciar ese relato, darle voz a los territorios, hacer mejores producciones que puedan llegar a lugares donde probablemente no llegan otros medios de comunicación. No podemos concentrarnos a veces en eso por estar respondiendo a todos estos, digamos, es como un saboteo continuo al enviarnos derechos de petición. Esa es una estrategia. Por el otro lado, entonces, las publicaciones en medios de comunicación, publicaciones de los supuestos acosos, entonces denuncias, entonces una denuncia por acá anónima, otra denuncia anónima. Cuando uno va a ver preguntas en el comité de convivencia, no hay ninguna denuncia. ¿Pero para qué está el comité de convivencia? Para tramitar las denuncias. Pero nadie pone una denuncia, las denuncias se hacen ante los medios de comunicación. ¿Para qué? Para generar un titular. Sí. Generar un titular que afecte la imagen de RTBC, que viene creciendo, que se viene fortaleciendo. Entonces, es toda una estrategia sistemática desde diferentes orillas, con diferentes acciones para lograr entorpecer, afectar la imagen y al final impedir que RTBC se fortalezca, crezca y que su relato pueda disputar el relato de los medios tradicionales. Y es como si yo siento que estamos todo el tiempo como en asedio permanente, ¿no? Es como cualquier cosa que se haga, cualquier cosa que se diga, cualquier cubrimiento que se haga puede ser tomado como una posibilidad de hacer una denuncia o llevarlo a otros lugares que, digamos, si lo enmarcamos dentro de lo teórico, es lo que se ha llamado hoy la posverdad, ¿no? Es como las fake news y la posverdad, que es esta verdad que no necesariamente es verdad, pero termina siendo
creída y cierta por muchos porque está en los medios, ¿no? Porque porque está en Instagram o porque está en TikTok o porque lo dice una voz que está reconocida como autorizada. Y eso es un poco lo que ha venido pasando también con RTBC, ¿no? Sí, esto que se dice acá es cierto por el simple hecho de que está en Infobae, o por el simple hecho de que está en Cambio, por el simple hecho de que lo dice una editorial de semana, y lo dice muchas veces de distintas formas. Digamos, la matriz de análisis que hemos construido, esta matriz de análisis, que es una matriz de análisis de contenido muy, digamos, adaptada a lo que queremos también decir ahora, es que es la misma noticia dicha de distintas formas, con muy pocos argumentos reales, ¿no? O sea, no hay consulta de... Sin verificación. No hay verificación, Entonces, no hay consulta de fuentes, jamás se llama a la oficina de prensa de RTBC a preguntar si esto que sucedió es verdad. Muy pocas veces, en muy pocas de las noticias analizadas está, digamos, el gerente o la subgerente o los directivos de RTBC dando una versión, digamos, que contrarreste este relato. Entonces, al final, esto es lo que termina siendo esto, ¿no? La fake news o la posverdad, ¿cierto? Y sobre eso es sobre donde se está construyendo todo lo demás, porque esto se vuelve como una gran línea narrativa creíble al final, ¿cierto? Que termina siendo muy perjudicial para la gestión de lo que está haciendo RTBC, porque cualquier cosa que se haga va a estar enmarcada dentro de ese relato de RTBC la máquina de propaganda, RTBC la máquina de mentiras, RTBC la máquina no sé, la de cabal... terrorismo. A los aliados del terrorismo, que termina también haciendo autocensura, pero también haciendo muchas veces mucho daño en las regiones, lo que decías ahora, María Paula. Y creo que esto, si pudiéramos como enmarcarlo también dentro de lo estratégico, lo que decías tú de la estrategia, podríamos también dentro de esta investigación también podríamos, digamos, analizar que es posible rastrearlo. Esto no es nuevo, digamos, no es ahora. Esto es un modelo casi que copiado, idéntico a lo que pasaba con Canal Capital, que fue otra, digamos, experiencia de un medio público, digamos, dentro de un escenario de un gobierno progresista, ¿cierto? Esa experiencia de Canal Capital creo que la conoces, María Paula, y podrías como contarnos qué elementos en común existen ahí, ¿sí? Sí, exactamente lo mismo. Creo que la disputa también ahí que había del relato que los medios querían imponer, pues era incómoda. Entonces, a Canal Capital también se le acusó de aliado al terrorismo. En una oportunidad, Álvaro Uribe Vélez dijo que era un aliado al terrorismo. Bueno, intentaron silenciarlo de muchas formas y digamos que incluso el medio, entre más crecía, que pasaba lo mismo que en esta ocasión, porque Canal Capital nunca había sido reconocido como en su momento, bajo la gerencia de Holman Morris, nunca había sido reconocido como un medio que la gente consultara, que la gente viera. Y durante su gerencia, 4 veces Bogotá Cómo Vamos lo reconoció como la cuarta entidad más querida de los bogotanos. La gente empezó a hablar de Canal Capital empezó a tener incidencia en la opinión pública, en los líderes de opinión, y todo esto, entre más crece, digamos, el medio de comunicación, en ese caso Canal Capital, en este caso RTBC, como que los ataques aumentan. Claro, se vuelve una amenaza real. Sí. Si está dormido, no es amenaza. Si se despierta y es reconocido, se vuelve amenaza, ¿no? Incluso algo que, digamos, que a mí me llama la atención del caso de Canal Capital es que, digamos, y RTBC, digamos, entre los dos, se ha dicho mucho en los últimos días que en RTBC se acabó todo, Radiónica se acabó, ya no existe Radio Nacional, mejor dicho, acabamos con RTBC, mientras que la gente lo reconoce y va creciendo. Entonces, RTBC va creciendo, pero el relato que tratan de imponer es que se acabó todo. Curiosamente, en Canal Capital, cuando estuvo Holman como gerente, creció, era reconocido. Apenas llega la siguiente alcaldía, que es la de Peñalosa, despiden a todo el mundo, dejan de hacer contratos con la gente que venía, acaban toda la parrilla de programación y las estrategias que estaban y nadie dice nada.
Nadie dice que en ese momento se acabó un medio de comunicación, como ahora sí lo dicen. Hace parte de la estrategia, ¿no? También es un poco como que si es RTBC o si es en el caso de Canal Capital, pues no hay que decir nada, ¿cierto? Porque... Claro, si está bajo una gerencia que no es progresista, entonces no pasó nada. No importa qué pase con ese medio, no importa si no es incidente, no importa si la gente lo ve o no lo ve. Digamos, las cifras que tenía RTBC hace unos años, o sea, no eran incidentes, ahora ha crecido. El último estudio de CAR dice que la Radio Nacional creció un 92% en audiencia. Antes podía nadie escucharla, nadie consultarlo, no pasaba nada. Nadie preguntaba por qué los recursos públicos invertidos ahí no están teniendo incidencia en la gente, por qué el público no ve estos medios de comunicación. Pero ahora que empieza a verlos la gente, que empieza a coger fuerza y a disputarse ese relato, como tú lo decías, empiezan a cuestionar si se acabó todo lo que habían construido, que realmente pues no era, digamos, no interpelaba realmente al ciudadano, cuando tú ves que la audiencia no era significativa, pues era que no representaba a la ciudadanía. Y eso digamos, en el presente más cercano, hace poco, es decir, nosotros casi que permanentemente RTBC, casi que todos los días, o por lo menos 2 veces a la semana, hay editoriales con estas afirmaciones, ¿cierto? La última es que casi que es como culpa de RTBC. Se acabó todo, acabamos todo. Acabamos con todo, pero también lo que decías del catastrófico atentado que le hicieron a Miguel Uribe, que coincidencialmente con el Concierto de la Esperanza, que es un concierto que venía preparándose, un evento que venía preparándose, uno de los grandes eventos de RTBC que venía preparándose meses atrás. Entonces un poco se califica y se culpa a RTBC porque en teoría RTBC estaba de fiesta mientras había un drama nacional, ¿no? Y esto contrastaba con lo que el gerente, las palabras del gerente cuando abre el concierto, que son llamando un poco como a la esperanza, ¿no? El mismo nombre del concierto, a la paz, a la vida, ¿cierto? El respeto a la vida. Esto no se ve, esto se invisibiliza completamente porque lo que importa es lo otro. Poner ese relato que exacto, sí, es volver a hacer énfasis en la máquina de propaganda, volver a hacer énfasis en el oportunismo, volver a hacer énfasis y creo que un poco lo decía Pablo Iglesias ayer en su intervención en la noche, no sé si lo vieron o lo escucharon, pero lo que él decía es finalmente aquí lo que se disputa de nuevo no es solamente esto que ya sabemos que es el relato, ¿cierto? Esto que ya sabemos que es lo que ya hemos hablado, esta construcción de las ideas que se vuelven, que circulan y se vuelven hegemónicas y se vuelven verdades, sino es finalmente lo que se está disputando en este momento, coyunturalmente y particularmente es el poder, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que se está amenazando? ¿Por qué es que en este momento RTBC puede llegar a ser una amenaza? No es solamente porque tenemos una periodista indígena, creo que no es solamente por eso. Eso incomoda porque es raro, ¿cierto? Porque es distinto, porque no estamos acostumbrados, porque el periodismo es ascético, elegante, bien portado, ¿cierto? Y la televisión pública debería hacerlo. Pero lo que finalmente se está disputando ahí también es el poder político, que pasa en principio por el discurso, ¿cierto? Que pasa en principio por estos mensajes que circulan de nuevo. Pero esa disputa del poder político tiene que ver también con esta transformación del eje de la mirada. Porque finalmente, cuando estamos hablando del poder político, no estamos hablando solamente del poder, digamos, electoral, sino del poder ciudadano, ¿cierto? Entonces, si hay una ciudadanía empoderada que está entendiendo de otra forma, que está viendo de otra forma, que está viéndose de otra forma, entendiéndose de otra forma, leyéndose de otra forma, oliéndose de otra forma, ¿cierto? Viéndose en la calle, pues no va a ser tan fácil, digamos, para decirlo en términos bien críticos, no va a ser tan fácil de manipular, ¿cierto? No es tan fácil que se crea el mismo discurso es decir, yo creo que lo que vuelvo y digo
es que lo que está pasando aquí es un momento, lo que está haciendo RTBC es histórico, pero no lo estamos viendo aún, porque estamos en el medio del huracán, estamos en el ojo, ¿cierto? Lo que está haciendo RTBC es histórico porque nos está permitiendo cambiar el foco. Y permitir cambiar el foco nos va a permitir también eso, una disputa por el poder político mucho más crítica y mucho más empoderada, si se quiere, ¿cierto? La ciudadanía con otra luz puede entender otra cosa. No vamos a seguir. Yo creo que esto marca una diferencia en la historia política, podría llegar a cambiar una diferencia, a hacer una diferencia en la historia política nuestra, porque ya no nos creemos lo mismo de antes, y eso es una cosa que es real, o sea, se está viendo en la calle, no es solamente un discurso, ¿cierto? Un discurso bonito que nos gusta. Es una cosa que está pasando, y por eso RTBC crece, y por eso el noticiero crece, y por eso en las regiones se oye Radio Nacional en un 92%, ¿sí? Eso es una cifra histórica. O sea, no hay cómo debatirlo. Es real, está pasando, está midiéndose. Y eso es una transformación que baja a lo político, y lo decía Pablo Iglesias ayer. O sea, la única manera de hacer una transformación real es por ahí, ¿cierto? Es en lo cotidiano, es en la relación con la información y esta cosa que establecemos, estas conversaciones que establecemos y que RTBC está poniendo en el discurso y en la agenda pública. Claro, yo digamos que quiero reiterar lo que decía frente, digamos, a la pérdida de popularidad, no, de credibilidad más bien de los medios de comunicación tradicionales frente al crecimiento y al fortalecimiento de RTBC en la ciudadanía, en el ojo de la ciudadanía. Entonces, según la encuesta de 2024 de Inbamer, el 78% de los colombianos desaprueban la acción de los medios de comunicación tradicionales, no creen en los medios de comunicación tradicionales. Mientras tanto, tenemos que RTBC, el sistema de medios públicos, su noticiero es reconocido como el noticiero favorito de la gente. La gente lo reconoce como tal. O sea, RTBC crece en audiencia, crece en reconocimientos, mientras los medios tradicionales pierden ese poder, porque la comunicación es poder, como lo decías tú. Entonces creo que sí, esa disputa del relato es la que es tan incómoda para los medios y crea toda esta estrategia desde diferentes frentes, que es, o sea, realmente cuando uno se pone a analizarla es fácil de detectar, porque hay cosas muy evidentes. Decía lo de las emisoras de paz, pues estigmatizadas como emisoras de las disidencias, pero también nos ha pasado que frente a estos ataques, algunas organizaciones que siempre han denunciado los ataques al periodismo independiente o al periodismo incluso de los medios de comunicación no se pronuncian. Nadie se pronuncia. A nadie le importa que a nuestra periodista Sandra Chindoy la amenacen de estas organizaciones. Ahí no es importante, pero si amenazan a un periodista de un medio de comunicación masivo, la FLIP se pronuncia. Digamos que eso sí es preocupante. ¿No es preocupante que a RTBC lo amenacen? ¿Por qué no es preocupante que a un periodista de RTBC lo amenacen? ¿Por qué no es preocupante que a las emisoras de paz las pongan en la mira y digan que son emisoras de las disidencias de las FARC? Porque es un relato que no le interesa a esa otra construcción que hay desde los sectores económicos. A esa construcción no le interesa que este relato surja y que se fortalezca. No, porque si se fortalece el poder ciudadano. Entonces, bueno, yo creo que ya podemos ir como concluyendo. Queríamos contarles, gracias por estar aquí. Queríamos contarles y saludos a quienes nos ven y nos oyen hoy, y nos oirán y nos verán después. Que esta conversación va a seguir. Esto es un principio, es el principio de una conversación que estamos abriendo en RTBC, que queremos poner en discusión pública, y es una investigación que estamos cerrando y que vamos a publicar, porque nos parece muy importante que esto, digamos, claro, es una conversación interesante ahora y es interesante escucharlo, pero es más importante que no se quede en el argumento, sino que tenga todo el rigor académico que queremos que tenga. Y entonces lo vamos a publicar y lo vamos a poner a circular, porque queremos que todo el mundo lo lea y que todo el mundo sepa que efectivamente
Lo que sucede hoy es que lo que se amenaza cuando se amenaza a RTBC es que se amenaza a la democracia. Es que se amenaza a la ciudadanía al final, ¿no? Nos estamos amenazando, casi que nos están amenazando a todos también con esto. Y se está amenazando la posibilidad de otras voces, de escuchar otras voces, de ver otras voces, de conocer otro país que nos hace falta verlo. Hay una carencia de conocimiento de nuestro país. No lo conocemos tanto como creemos. Yo quisiera cerrar, María Paula, y creo que tú también quieres hacer como énfasis en eso. Yo quisiera cerrar con sentar una posición de RTBC sobre la cancelación, sobre esta práctica que en ocasiones hace más daño de lo que podría hacer bien, ¿no? Creo que eso nos está autocensurando, creo que eso nos está poniendo en una mira que lo que decías tú ahora, ¿no? Nos amenaza nuestra libertad, amenaza nuestra salud mental también. Nadie se pregunta qué pasa cuando te cancelan, ¿no? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Qué pasa con tu vida personal? ¿Qué pasa con la vida personal de las periodistas y periodistas que atacan, cancelan, silencian y hacen que se autocensuren ellas mismas, ¿no? Estas personas sufren con esto, ¿no? Y creo que desde RTBC hemos sido parte de la política, digamos, de RTBC es que esto no debería pasar, ¿no? Esto se rechaza, digamos, en RTBC. Sí, yo considero que no hay nada más violento que no escuchar al otro, no permitir el diálogo con el otro. Incluso así hayan diferencias, incluso así no estemos de acuerdo con el otro, romper la comunicación es generar violencia, es sumamente violento. Y eso es, digamos, una de las cosas que se hace con la cancelación. La cancelación en diferentes ámbitos, porque como tú lo mencionabas, ayer tuvimos un escenario que fue realmente lamentable, muy doloroso ver esto, como se cancelaba una persona, al gerente Holman Morris, para que no hablara, para que él no hablara y no pudiera expresar su voz. Y es muy importante que todos podamos expresarnos, sobre todo cuando alguien ni siquiera hay ningún fallo en su contra. Cancelar a alguien es prácticamente acabarle la vida. Y aún peor cuando, como mujer, yo traté de hablar y también se me censuró. Y lo mismo nos pasa cuando nos amenazan en otros ámbitos. Entonces a los periodistas que les califican de terroristas o que los amedrentan, pues les están evitando, o sea, están haciendo que esas personas no quieran hablar, que se asusten, que se sientan amenazados, que se sientan intimidados, que sientan que no están en lo correcto, y entonces asimismo también cancelan esas voces. No hay nada peor y más violento que no permitir que el otro pueda expresarse. Sí, y para jueces, pues, está la justicia. Bueno, pues muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Claxo, RTBC es el medio oficial de Claxo, síganos con las transmisiones que vamos a tener hasta el final de la tarde. Y si quieren seguir nuestra parrilla, nuestra pantalla, que es realmente maravilloso lo que pasa en esa pantalla, y Radio Nacional y Radiónica, que son las emisoras que llegan a casi todo el país, casi todo, y las emisoras de paz. Bueno, yo quiero agradecerte, Ana María, por esta conversación, por la investigación que estás haciendo, que creo que es muy importante que podamos entender cómo esta estrategia, cómo se unen todos los puntos de la estrategia para precisamente lograr, digamos, borrar el relato o, digamos que, disminuir la incidencia que pueda tener un sistema de medios públicos como RTBC, que está precisamente dando voz a los excluidos de este país. Vamos a defender a RTBC, siempre, todos. Gracias.